condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado, y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo, que descontada la carcelería que viene sufriendo en mérito a su detención desde el 7 de diciembre del 2022, vencerá el 21 de mayo del 2034. Octavo, condenar a Betsy Bexabé Chávez Chino como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión prevista en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado, y como tal se le impone a la sentenciada 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo, debiendo descontarse el tiempo que estuvo privada de su libertad en mérito a la medida de prisión preventiva. Y atendiendo a que a la actualidad se encuentra con revocatoria de la medida de prisión preventiva y en libertad, se dispone su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, girándose para tal efecto las órdenes respectivas para su cumplimiento conforme a ley. Noveno, condenar a Aníbal Torres Vázquez como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. Como tal se le impone al sentenciado 6 años y 6 meses de pena privativa de libertad de carácter efectivo. Esperando la sentencia, ¿no?, para que finalmente se concrete lo que ya está predispuesto, ¿no?, ya que todos sabemos cuál va a ser el veredicto final. Se puede ver mucho alboroto, mucha gente tratando de expresarse. Por otra parte, se puede ver aquí cómo los efectivos policiales haciendo de las suyas, intentando callar a la gente, no dejando que ésta se exprese de manera libre. Me gusta preguntar, Pedro Castillo, libertad y restitución, se puede leer en este cartel.
Acá tenemos a la mamita expresando su respaldo a Pedro Castillo. En atención a todo lo señalado, para el que suscribe queda aprobado con solvencia que la conducta de Castillo Terrones a título de autoría confluyente, al igual que de sus coacusados Chávez Chino y Torres Vázquez, tienen relevancia penal para el delito de rebelión en grado de tentativa, en que si bien no se completó la conducta típica de alzamiento armado, no obstante se realizaron los actos de inicio necesarios para la realización de la misma, aunque por hechos externos, reiteramos, a la voluntad del autor no se haya podido materializar. En suma, se verifica la realización parcial de la conducta típica en la línea de la creación de un peligro inminente para el bien jurídico protegido, considerando que los sujetos activos tenían un deber especial de protección del bien jurídico denominado orden constitucional. En este juzgamiento se ha admitido como amicus el dictamen elaborado por el profesor Manuel Cancio Meliá, quien sostiene que los hechos del 7 de diciembre de 2022 no encajarían en el tipo penal de rebelión por la supuesta ausencia de un alzamiento armado y de una organización colectiva que permita considerar que existió un levantamiento funcionalmente idóneo para quebrantar el orden constitucional. Sin embargo, la tesis presentada por el citado académico, con todo respeto a nuestra modesta consideración, resulta parcial e incompleta, en tanto no se ha referido en absoluto a la infracción de los deberes positivos que los acusados tenían como altas autoridades estatales. El análisis del profesor Cancio Meliá parte exclusivamente del elemento material del alzamiento armado, entendiendo este como un despliegue físico y efectivo de fuerzas coercitivas. Pese a que, como se ha explicado, la teoría de la infracción del deber tiene amplio alcance en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, no dice ni una sola palabra al respecto. No obstante, que los fácticos suscitados se tienen que contextualizar necesariamente en base a deberes positivos como funcionarios o servidores públicos. Es más, estos deberes positivos tienen base constitucional, como se ha explicado ampliamente. Es de advertirse que el propio profesor Cancio Meliá, en una actividad académica que se encuentra en YouTube y por ende es de fuente abierta, dio una exposición en la que reitera su punto de vista respecto a este caso. Pero en ese contexto se le preguntó si hubiera sucedido el delito de rebelión si el grupo de policías hubiera salido en masa, en una gran cantidad de personas que evidentemente están armadas, si hubieran salido a tomar las calles y hacer caso al mandato del presidente. La respuesta del profesor Cancio Meliá fue que esta es una cuestión muy difícil, que él no podía contestar. Igual alguien de otra orientación política lo hiciera, igual si sucedería no lo sé. Recordemos el asunto Yáñez en Bolivia, ahí resulta que la vicepresidente dio la orden y ahí sí se le obedeció. En este contexto hay que conocer la realidad social, por supuesto. Un Estado bien constituido, quienes llevan el escudo de la República en su uniforme y llevan las armas que no son suyas, son de la ciudadanía, nunca deberían cumplir una orden ilegal. Si todo estuviera bien, yo soy un ciudadano suizo también, entonces le aseguro en Suiza hay 600.000 armas de guerra, un ejército de milicias. Si a alguien se le ocurriera, en Suiza no hay ningún general, supongamos al gobierno federal se le ocurriera ordenar a los ciudadanos armados que realice alguna conducta así, seguro que nadie obedecería. Es seguro porque todo ciudadano, aunque sea campesino, conductor de autobuses, sabe que esto no se puede hacer. Entonces, ojalá en Perú sea así.
Tengo acá la cita, el link, que creo que no es necesario que lo detalle, pero va a ir en la sentencia muy claramente. En una interpretación literal del supuesto previsto en el numeral 2 del artículo 450 del Código Procesal Penal, el cual prevé que, para la incoación del proceso penal en caso de aforados especiales, entre comillas, el fiscal de la Nación, en el plazo de 5 días de recibida la resolución acusatoria de contenido penal y los recaudos correspondientes, emitirá la correspondiente disposición, mediante la cual formalizará la investigación preparatoria. Se dirigirá a la Sala Penal de la Corte Suprema a fin de que nombre entre sus miembros al vocal supremo que actuará como juez de la investigación preparatoria y a los integrantes de la Sala Penal Especial que se encargarán del juzgamiento, y designará a los fiscales supremos que conocerán de las etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento. Al respecto de la propia literalidad del texto legal, trasciende que este precepto normativo tiene como alcance aplicativo aquel supuesto en que la Fiscalía de la Nación formula por primera vez una denuncia contra un alto funcionario, de suerte que la Sala Penal de la Corte Suprema se vea forzada a tener que designar por primera vez a un juez de la investigación preparatoria y a los integrantes de la Sala Penal Especial que asumirán la competencia respectiva. Es este el alcance interpretativo que se recoge en un sentido teleológico del propio precepto procesal, que asume como valor general que la denuncia contra un alto funcionario es una situación que en principio tendría que ser excepcional, extraordinaria y por ende no continua en el desenvolver del Estado peruano. Una interpretación distinta conllevaría como consecuencia pragmática que en cada oportunidad en que la Fiscalía de la Nación se dirija a la Corte Suprema, luego la Sala Penal, caso a caso, supuesto por supuesto, tenga que designar al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y una Sala Penal Especial, escenario interpretativo que no es de recibo, toda vez que la carga procesal del Tribunal Supremo sobre procesos penales para altos funcionarios se ha acrecentado significativamente en los últimos años. Eso haría que, de proceder del modo que propone el solicitante, eventualmente se generaría una desorganización, o cuando menos un desconcierto jurisdiccional en el sistema de justicia, basado en el número límite tanto de jueces supremos titulares como de jueces supremos provisionales que integran la Sala Penal de la Corte Suprema. En este estado de cosas, a fin de brindar una solución razonable y válida dentro de los alcances del propio precepto legal, es que resulta de aplicación con un enfoque integrador y sistemático el reparto funcional en la designación de los jueces que integran los órganos de la Corte Suprema, bajo los alcances de la potestad que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé y reconoce a la Presidencia del Poder Judicial, conforme al numeral 3 del artículo 82 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el caso que nos ocupa, se tiene que dicho órgano de representación y administración de este poder del Estado consideró que, por la significativa carga procesal, resulta necesaria la configuración autónoma de un juzgado supremo de la investigación preparatoria y una Sala Penal Especial en la Corte Suprema, potestad que se enmarca dentro del precepto legal antecitado y que garantiza la no interrupción del servicio de justicia que brindan las salas penales de la Corte Suprema, optimizando la seguridad jurídica, razonabilidad y plazo razonable en la resolución de causas. En cuanto a la competencia de los fiscales adjuntos, su participación en el proceso se demarca por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Los fiscales adjuntos prestan auxilio a los fiscales supremos, superiores y provinciales en el ejercicio de sus atribuciones. Su actuación es legítima y se desarrolla en cumplimiento a lo propiamente previsto en su ley orgánica. Las disposiciones del Código Procesal Penal no son excluyentes ni establecen como presupuesto indispensable la intervención de un fiscal supremo titular en todas las actuaciones procedimentales, mucho menos del fiscal de la Nación. Por lo demás, en el presente caso, los requerimientos han sido formulados por el fiscal a cargo de la Oficina Fiscal Suprema y en las audiencias han intervenido los fiscales adjuntos en todo momento bajo coordinación y dirección de la Fiscal Suprema a cargo del despacho fiscal. No cabe acceder a lo solicitado, no se ha presentado un vicio procesal o constitucional que haga viable la nulidad. Y así debe ser declarado. Nulidad de la defensa técnica de la tercera legitimada.
argumentó, 1, que no está conforme con la desvinculación procesal porque el objeto procesal está condicionado por la inmutabilidad del hecho principal. No se pueden introducir hechos distintos a la acusación, que la defensa no pudo prepararse contra hechos no atribuidos. 2, propone la nulidad de la acusación fiscal porque ningún fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena, Campana, han juramentado su cargo frente al presidente de la República, conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Señala además que la acusación fue firmada por el fiscal Uriel Terán, quien no tiene condición de fiscal de la Nación. Se ha hecho una consulta a Palacio de Gobierno si habían juramentado y la respuesta que le han brindado es que no se ha tomado juramento. Asimismo, el artículo 100 de la Constitución señala que es el fiscal de la Nación el que formula la denuncia. 3. Interpone nulidad de todo el juicio oral ya que no se cumple con un requisito de procedibilidad, porque se tiene que presentar una denuncia constitucional, la cual no se ha dado. No existe un expediente de vacancia o antejuicio político de los procesados, conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso y el artículo 450 del Código Procesal Penal. El primero de estos argumentos será contestado oportunamente al examinar la viabilidad o no de la desvinculación procesal. Sobre la validez de la acusación fiscal, al no haber sido firmada por un fiscal de la Nación juramentado ante el presidente de la República, se tiene que no es un presupuesto ni requisito de la acusación fiscal, que este acto sea concretamente efectuado por el fiscal de la Nación titular. El artículo 100 de la Constitución, antes de la modificatoria de la Ley 31.988, publicada el 20 de marzo del 2024, solo estableció que en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema, lo que no puede equipararse a la presentación del requerimiento acusatorio, por la naturaleza distinta de cada uno de estos actos procesales, y porque en el Código Procesal Penal del 2004, el Ministerio Público en ningún caso formula denuncia ante el Poder Judicial. Finalmente, en lo que concierne a la ausencia de acusación constitucional, expediente de vacancia y antejuicio político, corresponde estarse a lo ya señalado al atender el pedido de nulidad de la defensa técnica de Castillo Terrones. El Pleno del Tribunal Constitucional, en su sentencia número 96-2024 del 20 de febrero del 2023, expediente número 01803-2023-PHC/TC, ya ha fijado que, para el supuesto del procesado José Pedro Castillo Terrones y la aprobación de la resolución legislativa 002-2022-2023-CR de fecha 12 de diciembre del 2022, que autorizó su procesamiento penal, no es exigible el procedimiento integral descrito en el artículo 89A del Reglamento del Congreso. Por todo lo anterior, tampoco es de estimar la solicitud de nulidad en estos extremos. Excepción de cosa juzgada de defensa técnica de la defensa de Manuel Elías Lozada Morales. La defensa del acusado Lozada Morales planteó la excepción de cosa juzgada, sustentándola en la resolución administrativa 002-2025-IN-OAI de fecha 24 de marzo del 2025, la cual fue incorporada al proceso como prueba excepcional a solicitud del coacusado Venero Mellado. Sobre dicha resolución, la defensa sostuvo que la autoridad administrativa efectuó un análisis de fondo respecto de los mismos hechos que actualmente son materia del presente juzgamiento. Agregó que su pretensión se circunscribe al hecho vinculado con su patrocinado, el cual ya habría sido objeto de valoración en la vía administrativa, concluyendo con el archivo del procedimiento. En tal sentido, invocó el principio de lesividad y precisó que al haberse determinado no al lugar al procedimiento administrativo disciplinario, se configuraría el supuesto de cosa juzgada previsto en el artículo 6, inciso 1, literal C del Código Procesal Penal, el cual opera cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme. Al respecto, se tiene que el Acuerdo Plenario 4 del 2006, de fecha 13 de octubre del mismo año, de la Corte Suprema, estableció los límites tanto subjetivos como objetivos de la cosa juzgada. Así, respecto al primero, precisó que se refieren a la identidad del condenado, es decir, a la persona a quien se le atribuye el hecho punible objeto de una sentencia firme, y respecto a los límites objetivos, señaló que estos se configuran cuando se trata del mismo suceso histórico y del mismo fundamento, entendido como la subsunción en tipos penales o administrativas de carácter homogéneo.
En el caso submateria se tiene que tanto elemento personal como fáctico del procedimiento administrativo disciplinario guardan una aparente identidad con los del proceso penal, en la medida en que se refieren al mismo funcionario y sobre acontecimientos similares que motivaron la investigación. Ahora bien, en cuanto al tercer criterio, identidad de fundamento, cabe señalar que el marco legal de la intervención en el fuero disciplinario policial, según sus propios términos, se despliega en virtud de la Ley 30.714, que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. En torno a ello, se tiene que el órgano administrativo disciplinario, dentro del marco de sus competencias, evaluó lo pertinente al descargo y a las pruebas ofrecidas, tanto por el investigado Lozada Morales como de sus co-investigados, concluyendo con la declaración de no al lugar al procedimiento administrativo disciplinario contra Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez por la presunta comisión de alguna infracción administrativa contemplada en la Ley 30.714. Al respecto, dicho pronunciamiento del órgano administrativo se adoptó con la finalidad de proteger bienes jurídicos propios del fuero policial, así conforme lo establece el artículo 5 de la Ley 30.714, el cual señala que el proceso administrativo disciplinario de la Policía Nacional del Perú contempla como bienes jurídicos protegidos la ética, la disciplina, el servicio y la imagen institucional de la Policía Nacional, todos ellos orientados a preservar el correcto funcionamiento y la integridad del ámbito policial. Ahora bien, dichos bienes jurídicos se distinguen sustancialmente de aquellos tutelados en el presente proceso penal, el cual, conforme al artículo 4 del título preliminar del Código Penal, persigue la sanción de conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos tutelados por la ley penal. Así, en el presente caso, en materia penal se tiene que el bien jurídico protegido, tanto en el delito de rebelión, artículo 346 del Código Penal, como de conspiración para una rebelión, artículo 349 del mismo Código, es el orden constitucional y los poderes del Estado, según lo contemplado en el título 16 del Código Penal. Por lo demás, respecto al problema de la relación de la cosa juzgada del proceso penal con pronunciamiento de la administración disciplinaria, se tiene que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el recurso de nulidad número 2090 del 2005 Lambayeque, precisó que la responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad administrativa y que la existencia de un proceso penal no enerva la potestad de la administración para procesar y sancionar administrativamente al servidor o funcionario que ha incurrido en falta disciplinaria, toda vez que ambos ordenamientos persiguen fines distintos. Este criterio ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional en los expedientes número 00044-208-PHC/TC y número 01487-2010-PHC/TC, en donde se manifestó que el interés jurídicamente protegido por la infracción administrativa y penal no es el mismo, pues mientras el procedimiento